Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Saludos, bienvenidos a este programa, un debate más aquí en Teleelch. Hoy vamos a intentar analizar lo que vimos estas pasadas Navidades. Vimos comercios llenos, cafeterías, restaurantes, una imagen que el balance del equipo de gobierno nos dejó con un impacto económico de 1,5 millones de euros y además con las encuestas que se realizaron por parte de la Concejalía de Comercio con un incremento considerable también de las ventas. Bien, esta imagen va en consonancia con la tasa más baja de paro que se ha registrado en 2023. Cerramos con un 18 y pico % y esto se supone que es la tasa más baja desde 2007. Pues para analizar precisamente esta situación y saber si en estos momentos en Elche podemos decir que tenemos máximo empleo, contamos con los representantes de los dos sindicatos mayoritarios, Ismael Senén como secretario general de UGT. Bienvenido, Ismael. Hola, muchas gracias por la invitación. Y le acompaña Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras. Bienvenida, Carmen. Encantada. Y por parte de la patronal empresarial tenemos a la directora del Círculo Empresarial de Elche Comarca, Sol Segura, de Cedelco. Bienvenida, Sol. Muchísimas gracias por la invitación. Y como representante de la patronal de servicios de AESEC contamos con el presidente, economista además, Antonio Andreu. Bienvenido, Antonio. Pues muchas gracias y posiblemente recién renombrado presidente. Bueno, pues mira, ya tenemos la noticia. Un nuevo mandato más para Antonio Andreu al frente de esta patronal de ASEC. Y también hoy contaremos con sus declaraciones, no la podemos tener en el estudio por motivos de su agenda, con la presidenta de la patronal valenciana del calzado, Marian Cano, quien también es secretaria general de la patronal zapatera española. Pues bien, a vosotros va dirigida esta pregunta. Antonio Andreu, como representante de la patronal de servicios, ¿podemos decir, por lo ocurrido en estas Navidades, que Elche está en una situación de máximo empleo? No. Ni mucho menos, ¿no? No, ni mucho menos. Quiero decir, desde mi punto de vista económico, el desempleo, el pleno empleo estaría situado en torno al 3 al 5% de desempleo, o sea, estamos en un 18%, ¿no? Entonces, no estamos en el máximo empleo. Sí que es verdad que bueno, yo creo que todos estamos muy contentos con que la ciudad se haya llenado de gente y que eso ha habilitado a los comercios y a la actividad económica, tanto de restauración, etcétera, pero este invierno lo están pasando mal las empresas de calzado y es una lástima que no esté con nosotros la representante de calzado. Porque pero sus declaraciones sí, ¿eh? Y perfecto, son contundentes. No me centraré en el calzado, sino me centraré principalmente en servicios y en restauración. Hay muchísimas personas en desempleo que no tienen trabajo en Elche y que además existe, por desgracia, una descoordinación total o un desequilibrio total entre la demanda de empleo que hay y la oferta de empleo que hay. Hay puestos de trabajo en Elche que no se están cubriendo y hay muchas razones que pasaremos a analizar dentro del debate y hablo, por ejemplo, del sector servicios, sector hostelería, que no se cubren por razones y que, bueno, hay un montón de personas que buscan empleo y que no terminamos de encajar cuáles son las condiciones que tiene que ofertar para que estos señores entren dentro de ese mercado. Es decir, cuando existe ese equilibrio no suele ser culpa de uno o de otro, suele ser
de que esto no terminamos de equilibrarlo, ¿no? ¿El mismo diagnóstico para Cedelco, Sol? Muy parecido, muy similar, estoy de acuerdo con Antonio, porque, a ver, está muy bien las cifras que nos deja diciembre, nos congratulamos por ello, claro, pero al final hay que entender que la Navidad es una burbuja, que es algo muy aislado que no pasa el resto del año. Y a lo largo de los 12 meses, a lo mejor menos diciembre, pero las empresas luchan por encontrar personal cualificado para puestos concretos que no están encontrando. De hecho, una de las cosas que trabajamos precisamente en este sector, en el del empleo, el de poder encajar a la gente desempleada con los puestos de trabajo que se están demandando, vemos que el puzzle, la pieza no termina de encajar. Además, es una de las cosas que precisamente trabajamos junto con los sindicatos en ese pacto territorial por el empleo. Entonces, claro, creo que estamos muy lejos y más teniendo como referencia la burbuja de diciembre. Pues antes de escuchar vuestras declaraciones a esta pregunta, me gustaría poner sobre la mesa, porque claro, son muchos datos, vamos a concentrarlos en el siguiente reportaje sobre el análisis, es verdad, muy por encima, que hemos realizado de ese balance anual de desempleo en Elche. Este es. 2023 cerró con una cifra de personas apuntadas a las listas del paro de 19.470, lo que supone una reducción del 6,2% respecto a 2022 y se convierte en la tasa de paro más baja desde 2007. Aunque Elche es uno de los 5 municipios de la provincia con la tasa de paro más elevada, siendo esta un 18,6%, por delante está Elda con el 22%, Torrevieja con el 21% y Alicante con casi el mismo porcentaje que Elche, siendo este un 18,7%. Mientras que en Benidorm es la localidad con la menor tasa de desempleo de la provincia. En Elche siguen siendo más mujeres que hombres las que están desempleadas. Algo más del 62% de las personas que aparecen en las listas de paro son mujeres, frente al 37% de los hombres. Los sectores que más han contribuido a generar empleo el pasado año fueron el sector servicios, seguido de la industria. La contratación indefinida ha crecido desde la última reforma laboral, situándose en torno al 45% frente al 10% que se alcanzaba antes de la normativa. Además, se realizan más contratos a tiempo parcial que a jornada completa en la comarca del Baix Vinalopó. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo un mayor control para evitar que esas jornadas parciales se usen de forma fraudulenta por parte de las empresas. El impacto que la última reforma laboral ha tenido en el tejido empresarial, el incremento del salario mínimo interprofesional, los criterios para regular la figura del fijo discontinuo o la lucha contra la economía sumergida serán algunos de los temas que abordaremos hoy en nuestro debate con los representantes sindicales y patronal. Bien, pues ya hemos dejado caer esos datos del empleo, una radiografía de Elche comparada también con las localidades, no solo de la comarca, sino de la provincia. Carmen Palomar, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho la patronal? ¿Estamos en una situación de máximo empleo? A ver, bueno, como se ha comentado, un 18% de paro evidentemente no es un dato positivo, pero sí que también, como se ha comentado en el reportaje, estamos en datos de afiliación a la Seguridad Social, pues los mejores de la historia, por lo menos desde 2007 en adelante. Por lo tanto, es un buen dato dentro de lo que es la situación de tener más de 19.000 personas que, queriendo trabajar, no tienen empleo. O sea que ahí estamos, es un dato positivo, pero está claro que no es algo que nos guste, que haya un 18%. Que haya que aplaudir. Claro, Ismael, la patronal ha dicho algo muy importante, el puzzle no encaja. ¿Aquí fallan todos? ¿Han fallado todos? ¿Por qué hay puestos de trabajo que no se cubren, otros que faltan? ¿Por qué la oferta de la demanda y la oferta y la demanda está tan desequilibrada en estos momentos, como ha apuntado Andreu? Pues hombre, vamos a ver, es difícil, ¿no?, concretar y decir esta es la causa concreta que no permite que se encaje ese puzzle. Es verdad que son muchas las circunstancias que ocurren, una de ellas puede ser la calidad del empleo. Hay veces que la gente necesita una calidad del empleo digna, ¿no?, y estable para que su proyecto de vida se pueda poner en marcha. También es cierto que también ahí estamos trabajando en los pactos por el empleo para que ese puzzle que tenemos que encajar
de demandantes y ofertas vaya encaminada a, primero, conocer cuáles son los perfiles que están demandando quien tiene que emplear, el empleador, y una vez que conocemos ese dato, pues tanto con las políticas de empleo como las políticas de la Administración, pues dirigir, ¿no?, a aquellos que se han quedado desgraciadamente sin su trabajo, pues dirigirlos, ¿no?, a esa nueva formación que nos encamine a un nuevo proyecto, porque es verdad que el mundo tan cambiante está continuamente evolucionando a marchas forzadas y tendremos que evolucionar a la hora de poder adaptarnos a diferentes sectores, ¿no? Yo creo que es el puzzle que necesitan ellos, pero también desde la parte sindical queremos que encaje ese puzzle, pero con una calidad de empleo digna y estable sobre todo. ¿Qué trabajos son los que tienen más dificultad para encontrar esa mano de obra? Mira, por ejemplo, Calzado está teniendo en la mano de obra especializada una dificultad muy importante. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que efectivamente el calzado, por desgracia, o sea, tiene una temporalidad excesivamente importante, o sea, son 3-4 meses, donde, igual 3 o 4 meses no, pero sí entra entre mínimo de 2 meses, aparte de las vacaciones, donde el trabajador sabe que hay el desempleo. Alguien quiere que tener un proyecto de vida, yo entiendo perfectamente que busca otras alternativas para este tema. Luego, además, dentro de la parte de servicios, que es la que yo tengo más al día, que es la que manejamos dentro de la asociación, la hostelería. La hostelería tiene problemas para conseguir gente. Y ahí entra también qué calidad de trabajo está ofreciendo la hostelería a las personas que yo cada vez que me reúno con gente de la asociación que maneja este tipo de empleos, cada vez van mejorando, y las inspecciones que hace la Seguridad Social, pues hombre, a todos nos viene mal como economista, como asesor, que nos inspeccione, pero es verdad que tenemos que terminar con esa temporalidad que no es real y llevar a los trabajadores a situaciones dignas. Y por último te diría que es muy importante que, y desde AESE que hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando porque tenemos muchas academias y muchas empresas de formación, para que la formación profesional dual sea una realidad donde se conecten perfectamente la formación profesional con las necesidades de las empresas. Por no hablar de la universidad, pero la formación profesional dual es algo que si llevásemos las leyes que están hechas a su rigor, con los medios adecuados y con el dinero adecuado para esa formación, es el camino, tanto la privada como la pública, o la concertada, digámoslo como sea es el camino para que los jóvenes salgan exactamente para puestos de trabajo que realmente van a tener futuro. Pero aquí hay un único culpable, las empresas, que no han dado trabajo digno, que ha habido mucha clandestinidad y que han expulsado a los jóvenes, por ejemplo, del calzado o de la restauración, de la hostelería. Yo creo que no pueden ser solamente las empresas, he marcado como uno de los factores, ¿de acuerdo? Pero existen otros factores que son importantes. La falta de profesionalidad respecto a los camareros también es muy importante en cuanto a esa formación que estaba diciendo. Pero aquí tenemos una escuela de hostelería. ¿Ha funcionado? Pero ¿cuál es la actividad de esa escuela de hostelería? Se está manejando, y no estoy criticándola, hace lo que puede, hará lo que ellos consideran que tienen que hacer, pero realmente es los cursos que dan trabajo suficientes personas para cubrir este tipo de proyectos que estamos comentando empresariales. Es decir, no se puede criminalizar solamente a la parte de empresas, que asumimos que no siempre se han hecho las cosas bien, no somos tontos y no vamos a venir aquí a culpar. Las cosas a veces no las hemos hecho todo bien, pero la gente las está haciendo cada vez más y cada vez mejor. Y además soy consciente de que el esfuerzo es importante por cada persona que abre un bar. Piensa que una comparativa que yo hago a veces con personas que me hacen este comentario. Yo en París voy a pedirme una Coca-Cola y me cuesta entre 20 o 30 euros. Y yo aquí no soy capaz de pagar más de 6 euros. Entonces es muy difícil que yo con 6 euros compre la Coca-Cola, tenga el servicio, tenga un camarero profesional que le dé. Es muy complicado. Entonces posiblemente deberíamos también reivindicar esa hostelería de mayor servicio y a lo mejor ser capaz de pagar un poquito más por el ticket, para que ese ticket vaya al trabajador que sea de esta manera. Es que eso me gustaría apuntar, eso va en función también de los salarios. Efectivamente. Cuando uno tiene un salario adecuado, por eso hablamos en términos generales de calidad de vida, de empleo, es que nos permite abordar, como pasa en muchos países de Europa, donde cualquiera de nosotros hemos tenido la ocasión, aquellos que han podido, de viajar y ver efectivamente que vas a un restaurante y pagar una Coca-Cola, una cerveza, pues puede duplicar o triplicar el precio de aquí de España. Es verdad también que los salarios no están acorde a esos precios. Por eso hemos subido el SMI. Pero sin entrar todavía en la parte de los salarios, es verdad que calzado, restauración, falta personal.
se están haciendo también mucho hay mejor. logística, ¿no? Sí, pero transporte también. por seguir con el comentario de Antonio. Antonio. En restauración, ahora mismo, por ejemplo, yo conozco unos cuantos restaurantes que no encuentran cocinero. Y a lo mejor las condiciones, a lo mejor no, las condiciones que están dando se ajustan a la legalidad, es trabajo digno, con buenos salarios. Pero hay que venir de la partida de por qué no Pero hay hace gente, cocinero. claro. Porque alguien abandonó ese sector porque no tenía calidad. Porque tenemos sectores que tienen una imagen que yo no digo que en su día no se la merecieran, pero a día de hoy no se corresponde. Entonces, los tenemos estigmatizados. Hoy en el calzado se puede vivir muy bien, en hostelería se puede vivir muy bien, pero no queremos esos puestos de trabajo. La imagen que da la patronal es que la precariedad en determinados sectores como el de la hostelería es pasado. Yo creo que eso es lo que quiero preguntarle a Carmen Palomar. ¿Es pasado la precariedad laboral? A ver, nosotros nos encontramos, sobre todo en el sector de la hostelería, nos seguimos encontrando precariedad y nos seguimos encontrando gente que está contratada a tiempo parcial cuando está haciendo jornadas completas. Ese tipo de situaciones nos estamos encontrando. Y en el calzado es verdad que está estigmatizado, que la gente no quiere trabajar en el calzado, sobre todo la gente joven, está claro que no quiere trabajar en el calzado, que puede ser una vía de trabajo, evidentemente, y de hecho creo que desde ABECAL se está trabajando en ese sentido, lo cual está bien, y que se dignifique, que se vea que las empresas tienen trabajo estable, que puedes, pues como decía Ismael, tener un proyecto de vida, eso es importantísimo. También transmitir eso a nuevas generaciones y a gente que viene a trabajar y que puede trabajar en la hostelería, en el servicio doméstico, en el calzado o en lo que considere. Yo creo que puede ser una vía como otra. Y yo sí me deja rescatar un poco el tema de la formación. Aquí hemos trabajado, en toda la Comunidad Valenciana, hemos trabajado en los consejos de formación profesional, que eran unos espacios también donde las empresas y los sindicatos y los centros educativos tratábamos de ese puzzle que hemos hablado, pues tratar de ver qué necesidades tiene el mercado laboral y qué formación, y sobre todo formación dual, vamos a dar. Lo digo porque hay un análisis. Hemos escuchado al secretario de Educación recientemente decir que estaba totalmente desfasada la planificación de la FP y pues estamos escuchando a muchos empresarios reivindicar la formación dual, porque en Elche cuesta tanto ponerla en marcha. Hay un instituto, Cayetano Sempere, que puede ser referente, pero es el único. Sí, y además, por ejemplo, mi hermana, la secretaria de Cayetano Sempere, se habló de primera línea, ¿no? Entonces, el problema es que ellos se juntan y están haciendo una labor fantástica. Y yo no digo que esas mesas no sirvan para nada, porque también desde CEDERCO se trabaja dentro de esa línea, porque me consta que hay personas directamente implicados dentro del tema, o sea y de la CEP también. O sea, me consta que es así, y yo no digo que no se está haciendo lo que se puede, pero lo que se puede es insuficiente, y yo creo que es por la siguiente razón. O sea, y a lo mejor estoy equivocado, pero por lo que yo oigo, y oigo muchas campañas, yo lo resumiría en lo siguiente. Es decir, existen unos institutos que tienen una capacidad para dar unos puestos de trabajo a chavales, por ejemplo, en informática, y no hay plazas. O sea, entrar a informática en el Severo Ochoa para hacer módulos superiores es imposible. Y todo el mundo que sale de ahí sale contratado. Entonces, efectivamente. Señoras y señores, o sea, si luego tenemos no sé cuántas miles de plazas de auxiliares administrativos, que es mi profesión, yo no la voy a chafar, pero realmente no necesitamos tantos auxiliares administrativos, necesitamos más gente. Por eso, esa prospección que hicieron. Pero si hicieron caso, mientras estuvisteis en los consejos de formación profesional. Han tenido poco recorrido. Bueno, el gobierno del Botánico estuvo 8 años, es un gobierno progresista y se supone que de la misma ideología que Comisiones Obreras y UGT. Yo lo que considero es que se hizo un buen trabajo, lo que pasa es que se ha quedado ahí parado, lo que pasa es que el nuevo gobierno, como tú dices, yo no lo he escuchado, pero sí está diciendo que no se hizo nada. Que hay que hacer otra planificación. Otra planificación, pues yo no lo tengo tan claro, porque si tú has contado con los agentes sociales, ya has contado con la administración para hacer todo ese trabajo, ahora resulta que todo ese trabajo no vale. Y que es un camino a largo plazo, estas cosas no son claro, nos reunimos pero que la y mañana ya está arreglado. Sí, y que la formación profesional se tiene que implantar más pronto que tarde, entonces que eso sepamos que va a estar ahí. Otra cosa es lo que bueno, comentamos. en esto estáis de acuerdo, pero vamos, porque quiero... hay muchos detalles que quiero profundizar y uno de ellos es el impacto de la última reforma laboral, porque ahora estamos viendo, quería preguntarle a la patronal qué balance hacéis de esta última reforma laboral. ¿Realmente ha sido tan mala como decíais antes? Vaticinabais que las empresas no iban a ser competitivas y ahora los sindicatos la están aplaudiendo, porque la contratación indefinida ha subido de un 10% a un 45%. Creo que este dato
es muy destacable. Bueno, Andreu. yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas de muchas cosas y que los números realmente sean todos los que se vayan dando. Yo creo que la subida del SMI en algunos casos pues ha generado cierto tipo de inflación porque ha habido un ajuste de costes y no sabemos si esto va a ser sostenible a medio o largo plazo. La reducción de la jornada de trabajo, que es una de las cosas que está dando en el punto del día y que se va a hacer, pues es algo que tenemos que investigar, porque ha habido países que les ha ido muy mal y otros países que les ha ido mejor, pero porque los sectores empresariales han sido distintos. Yo no creo que no se puede hacer una reducción de jornada a todos los sectores por igual, porque en los sectores donde realmente tienes una vía de trabajo, si le quitas 1 hora y media o 2 horas, 1 hora y media en el primer año, le has quitado 1 hora y media de producción, o sea, y eso claro, no hay forma de remediar. Es verdad que podemos ser más eficientes con otras cosas, pero va a requerir inversión y otra serie de cosas que yo no sé si las empresas españolas van a estar dispuestas. Ahí lo ha dado. Bueno, lo ha dejado bien claro. La subida del salario mínimo interprofesional desde 2018 aquí, bueno, ha 54%. Un 54%. ¿Esto ha provocado la inflación? No. ¿Ha subido? No. Yo creo que hay que ser sensatos y como decíamos con el porcentaje, el dato... Hombre, se elevan los costes laborales, las empresas... Sube el nivel de vida, el poder adquisitivo de los trabajadores no es el mismo, lo que hablábamos al principio. Si queremos que en la restauración puedan emplear de otra manera porque suben los precios, porque los precios han subido, yo no voy a dar lecciones a cualquier familia de Elche lo que cuesta ir a llenar la despensa para atender a la familia. Barbaridad. Eso es un coste que hay que asumir. Sí. Y eso supone que con salarios bajos, pues muchas familias pasan muchas dificultades. Dicho esto, por supuesto que es verdad que queda mucho trabajo por recorrer con ese 18%, pero no podemos olvidar de que la reforma laboral, y ahí están los datos, venía el fin del mundo. Pero hay que hilar fino, porque el salario mínimo interprofesional ahora mismo estáis proponiendo un 5%. No, se ha firmado un 5%. Se ha firmado con los sindicatos. Porque ¿veis bien que la patronal no se firme una subida de esas características sin la patronal? No. Es que es una medida que la puede tomar el gobierno. Es una medida que no es como los convenios colectivos. Por decreto, pero veis bien que se haga por decreto. Bueno, no, ellos propusieron una subida y nosotros propusimos otra y al final pues se ha quedado en la que se ha quedado. Entonces, pero pues, esto es una cascada, pero el salario mínimo si sube un 5%, esto es una cascada, porque entonces el resto de salarios que hay... Ese 5% de SMI, que la gente tenga muy claro que va destinado sobre todo a los jóvenes y a las mujeres de este país. Esa subida salarial pero no va ¿habéis tenido en cuenta que ese salario es casi el que se cobra prácticamente un profesional? Casi, claro, que va a rozar con ese 5%, claro, es que casi el salario de un profesional, ¿a qué no perfil, de los últimos... ¿A qué perfil llega para la gente que trabaja en la hostelería, la gente que trabaja en la agricultura, las trabajadoras del hogar? O sea, son esos sectores a los que llega el salario mínimo interprofesional. Entonces, también son profesionales, tampoco... Sí. Porque en ese sentido... Y hay una cosa que sí que me gustaría, que es como un marco, decir, vamos a ver aquí, nos están llegando fondos europeos desde hace unos años. Entonces, esos fondos europeos tienen unas exigencias y esas exigencias son las que han hecho que se firmara la reforma laboral, que hubiera todas esas mejoras, todos esos cambios normativos. Entonces... ¿Por qué? Porque teníamos una altísima temporalidad en España respecto a otros países, como estamos hablando. Estábamos oscilando entre el 89 y el 90% de los contratos que se hacían mes a mes eran eventuales. Y ahora hemos pasado a unas cifras mucho menos. Entonces, es que todo viene junto. Antonio, ¿qué va a pasar con las empresas con este incremento del salario del 5% por decreto? Bueno, a ver, y a veces tengo la sensación de cuando hablamos de... A ver, este tipo de medidas se aplica a todas las empresas, pero no es un cajón donde metemos todas las empresas y somos lo mismo. Claro. Todas las empresas no son igual, por tamaño, por sectores. Un autónomo es trabajador y empleador. O sea, es que hay casos concretos en los que no es aplicable igual. El nivel de vida y los costes de vida suben y a ningún empresario y a ninguna patronal no nos vas a ver abanderando que tengan salarios que no sean dignos y que no se pague lo que se tenga que pagar o que no se lo merezca. De hecho, en ningún momento la patronal ha tenido en esta negociación esa postura. Lo que se ha dicho es, vale, estamos dispuestos a subir, pero no un 5%. Plantearon un 3%, estaban dispuestos hasta negociar el 3,5%, y yo creo que esto es
de calado lo suficientemente importante como para que estuvieran sí o sí las tres partes. Yo creo que ha faltado diligencia, ha faltado sentarse con más tranquilidad, estaremos nerviosos, habrá que tomar más valerianas, no lo sé, pero esto tendría que ser una cosa a tres y tener en cuenta que no todos los sectores son iguales, que no todas las empresas son iguales y que igual que te sube el ticket de la compra en el súper, a la empresa le supone también más gasto de materias primas, de luz. La inflación también va para las empresas. Hay que subir acorde a lo que las empresas sean capaces de asumir. Esto mismo es lo que nos contó Marian Cano cuando le preguntamos qué impacto va a tener la subida del salario mínimo en el sector del calzado. Esta fue su respuesta. Bueno, nuestro convenio es un convenio de industria, son salarios. La industria siempre da estabilidad y tiene salarios más elevados, entonces de una manera directa no nos afecta, porque nuestros salarios están por encima de este incremento al que llegará el salario mínimo interprofesional. Si bien es cierto que al final hemos de ser realistas, consecuente a esa subida del salario mínimo interprofesional, se va a pedir una subida en general en todas las tablas de todos los convenios, ¿no? También es cierto que nosotros el año pasado finalizamos en el 22 de negociar, ¿no? Firmamos a final de diciembre del 22 un convenio para 4 años que nos da una estabilidad con unas subidas importantes que entendíamos, por supuesto, desde la parte patronal que eran necesarias. Somos conscientes de cómo ha subido, cómo la inflación ha repercutido en el coste de vida de todas las personas que trabajamos en el sector calzado y en el resto de sectores. Entonces los empresarios y las empresarias hicieron un esfuerzo por ofrecer unas subidas salariales importantes. Por eso decía yo que la clave es el respeto a esa negociación colectiva en la que sindicatos y patronal se sientan y ante una situación, conocedores de cuál es la realidad del sector y la realidad del país, pues bueno, pues acordamos hacer ese esfuerzo, ¿no? Pues lo ha dejado bien claro, no se ha respetado con este decreto las negociaciones colectivas. Sí. Y además a mí me parece muy importante algo que dice, porque si nos damos cuenta, las negociaciones colectivas se hacen convenios por cada una de las provincias, porque efectivamente no puede ser igual lo que cobra una persona que vive en Madrid, porque es un sitio caro, o Barcelona, o donde sea, que una persona que vive, pues no sé, en Teruel, pues no puede ser lo mismo. Entonces, cuando nosotros como empresarios tenemos empresas que tenemos que hacer las nóminas de un montón de sitios, nos vuelven locos, pero entendemos que tiene que ser así porque los convenios se negocian exactamente con esa serie de condiciones. Hay unos sectores que están degradados por parte a nivel salarial que yo entiendo que sí que requerían un tipo de ajuste. También es verdad que ha faltado la parte, por ejemplo, el agrícola y el de servicios de asistencias de hogar que requería fundamentales para este tipo. Pero ha faltado una cosa, que es lo que está diciendo Osol, y a mí me gustaría apoyar lo que ellos trabajan también, es que, claro, si la patronal no está ahí para decirle, pero señor Estado, ya que usted nos sienta para hablar de estas cosas, que es normal que las hablemos, y el sector está claramente perjudicado, como os estoy diciendo, nos tendrá que dar una vía a los empresarios para que seamos capaces de absorber esta subida de costes. ¿Cómo? ¿Qué medidas vamos a tener para que realmente esa subida de costes sean aceptadas por parte de los empresarios? Por ejemplo, una cosa que propongo que es una auténtica barbaridad, y yo sé que es una auténtica barbaridad, pero dentro de mi cabeza sigue existiendo esa estructura. Es decir, no puede pagar el seguro social el mismo porcentaje una empresa agrícola que una empresa, que un industrial o que una empresa que se dedica a I+D. Es decir, que yo creo que ahí estos porcentajes de seguros sociales a lo mejor se podría estudiar para decir la asistencia del hogar. Pues hombre, vamos a ver aquí empresas que se dedican a generar asistencia del hogar, si pudiésemos ver algún tipo de cotización para que la diferencia de cotización no vaya al bolsillo del empresario si cabe, sino al bolsillo de la propia asistente, a la persona que está trabajando. Incluso en el comercio también estoy hablando de este tema, sobre todo para el pequeño comercio. Es imposible que un pequeño comercio pueda tener tantos trabajadores como para cubrir una jornada completa que cubra los domingos de Navidad. Es que de verdad es inviable, es imposible. ¿Cómo termina esos...? Que a veces te hace falta, pero no eres capaz de asumirlo como empresario. Efectivamente. Entonces, ¿de qué manera nos podemos sentar los empresarios? Que yo creo que es lo que ha faltado. Decir, oye, bien, te subo un 5%, pero ¿qué podemos negociar nosotros para que al final este paquete quede bien? O sea, y quede con el 5% o el 10% para los propios trabajadores, pero vamos a jugar estos sectores que están sumamente hundidos, porque no hay españoles que quieran trabajar en la agricultura. ¿Por qué? Porque es un sector claramente que va en decadencia, o sea, los niveles salariales, la temporalidad, etcétera, que voy a contar, las condiciones de trabajo.
Pero lo mismo ocurre en la construcción, porque no hablemos solamente no de hay gente en sectores... construcción. Exactamente, no hay gente No hay deprimida, no es porque depresión respecto a los sueldos, porque en construcción se suelen pagar muy buenos sueldos, pero es un trabajo pues, más áspero y realmente faltan profesionales cualificados también para eso, y no es por el salario, sino que realmente es por las uno de los problemas que tenemos en formación profesional. Una de las cosas que nos cuesta encajar con las empresas es que las empresas necesitan gente asociada al mundo de la construcción, pero la gente no tiene interés en aprender oficios. Sí, y se está pagando bien, ¿eh? Bueno, Sí, es verdad que hay mucha demanda de oficios. Yo me quedo con algo que ha dicho María Encarno. ¿Qué ha dicho? Al sector de calzado, que No entendemos que le afecta. no le afecta al SMI. Bueno, pues Entonces, no espérate, demonicemos el SMI como algo... Espérate, No. Ismael, porque lo que sí que le afecta de lleno al sector del calzado, Fijo y esta discontinuo. es la pregunta que le hemos hecho, es la figura del fijo discontinuo. Cuando le preguntamos esos criterios que no se han flexibilizado, esta es la respuesta de María Cano. Nosotros estamos pendientes de todas las reformas laborales que van surgiendo. Para nosotros, la última reforma laboral en la que homogeneizaron los tipos de contratos directamente no supuso una alteración, porque nosotros básicamente teníamos el contrato fijo y el fijo discontinuo, aunque sí que lo supuso para los contratos eventuales, ¿no? Pero sí que los criterios que se han ido marcando al abrir esta figura del fijo discontinuo a otros sectores sí que nos han afectado de una manera muy directa, ¿no? Sobre todo criterios de la inspección y que, en línea con lo que establece el Ministerio, que nos ha limitado la flexibilidad que tenía el sector a la hora de utilizar esta figura, que ha sido clave en la pervivencia del sector. Sin el fijo discontinuo el sector no estaría donde está hoy. Bueno, lo cierto es que estos criterios que se establecieron y que que van realizando campañas ordinarias, pues necesitan, yo entiendo que se necesita estar más próximo de los sectores y conocer las realidades, ¿no? Desde la inspección se lanzó una campaña en la que utilizaron estos criterios fijados del máximo de tiempo de jornada anual trabajada en un momento en el que le trasladamos a la inspección, que era un momento en el que de manera extraordinaria, era algo coyuntural, nos encontrábamos con una demanda de producción mayor y ante esas cifras, ante ese escenario que era coyuntural, quiero insistir en ello, pues nos llevaron a convertir a fijos a profesionales que llevaban muchos años trabajando como fijo discontinuo. ¿Esto qué nos lleva? Pues que en estos momentos en el que la coyuntura no es ni parecida y en el que la demanda de producción está bajando, la producción, no hay más que ver los índices de producción industrial y el descenso, pues las empresas ya no tienen esos fijos discontinuos, tienen trabajadores fijos y la falta de flexibilidad o de respuesta flexible que nos están dando desde la inspección a nivel provincial y a nivel nacional, pues está llevando a despidos o a empresas a plantearse ERTEs o ERES. Importantísimo lo que acaba de decir la patronal zapatera. 2024 va a ser el año de los despidos, precisamente porque estos criterios no se han flexibilizado para el fijo discontinuo. Carmen, Ismael, ¿no tenéis esa sensibilidad? ¿No os creéis esa nueva queja de la patronal zapatera? No es que no me la crea, porque es verdad que ya tuvimos un debate de este tema en ELDA y a ver, el fijo discontinuo es un modelo de contrato que está muy bien para el sector calzado, pero nosotros la percepción que tenemos y la vivencia que tenemos es que se ha abusado mucho del fijo discontinuo. Al revés, para que me entiendas, o sea, yo también quiero ser contundente, igual que María, porque es que se ha abusado mucho del fijo discontinuo. Abusar del fijo discontinuo es utilizarlo de forma fraudulenta. Claro, ¿Ha habido fraude? Claro, en el sentido de que tú tienes a una persona que está contratada todo el año y tú coges y cuando son las vacaciones lo pasas al paro, o sea, el mes de agosto lo pasas al paro y luego en Semana Santa lo vuelvo a sacar al paro. Eso no es un fijo discontinuo, eso es un fijo. ¿Y qué es lo que dicen las sentencias que hay? Que tú, si tienes a una persona contratada más del 87,5% de la jornada, eso es un fijo, porque eso equivale a 10 meses y medio. Entonces, 10 meses y medio más el mes de vacaciones son 11 meses y medio. Entonces, que para 15 días es un fijo discontinuo. Entonces, también soluciones, o sea, porque esta es por lo menos el análisis que desde comisiones hacemos. Soluciones. Como se ha negociado el convenio del calzado, y en el convenio del calzado se insta a las partes a trabajar el tema del fijo discontinuo y tratar de adaptarlo a la realidad que se tenga. Yo entiendo los problemas que pueda tener el sector,
pero también cuando una persona está trabajando 2 o 3 años y no ha salido nunca, es fijo discontinuo, pero nunca ha salido al desempleo, eso no es un fijo discontinuo, eso es un fijo. Pero es más, nosotros nos ha venido gente con esa circunstancia y le decimos, tú tienes que reclamar que eres fijo y no eres fijo discontinuo. Y aún así hay gente que no reclama. Carmen, ¿por qué? Porque solo la gente queda tiene que decirle comer. a la patronal, O sea, ¿está Carmen Palomar está criminalizando el sector No. del calzado con sus declaraciones o está contando la realidad? Sol, te toca a ti. Carmen, tranquila, no creo que tú estés criminalizando el sector. no. A ver, aquí hay que tener Está en diciendo cuenta... que han abusado de la figura del fijo discontinuo cuando los empresarios de zapateros dicen que ha sido clave, vamos, ha sido la salvación esa figura para salir adelante. Yo creo que ha sido clave... Por la estacionalidad de ese sector. Hay una cosa que aquí tenemos que poner el asterisco, sobre todo cuando hablamos del calzado, y es la temporalidad. Y una temporada, este año, 2023, me ha ido de vicio, pero 2024 me puede ir de pena. Bueno, es que las exportaciones han caído. Entonces, han caído de claro, forma esa considerable. figura está para tener margen de maniobra Claro. para producciones que no sabes cómo te van a venir, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener sobre todo clave. Yo lo que apuntaría, que tengo varios clientes en el calzado y nos hemos encontrado con una paradoja terrorífica. Y es que al final, evitando de conseguir ese ratio que estamos hablando dentro de un año, pues lo que hemos hecho es cerrar la producción, hemos tenido todo el mundo al desempleo, teniendo pares para hacer y hemos buscado alternativas para poder terminar esos pares. ¿Y por qué razón? Porque al final ya pronosticábamos que la temporada de verano no iba a ser buena. Entonces ya dijimos, si tenemos aquí una serie de pedidos que no podemos hacer, vamos a ver cómo lo arreglamos y la forma de arreglarlo es buscar una empresa que diga, bueno, móntame estos pares de zapatos que tengo aquí porque no, si no cumple la temporalidad. Yo creo que la figura de fijo discontinuo está muy bien, pero tendría que ser algo más flexible respecto. Y yo sé que eso no es fácil. Sé que al final defender los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo defender los derechos de los empresarios es imposible. Eso no se puede hacer. Es una fricción que realmente debe llevar al diálogo. Yo creo que si esa figura se hubiese flexibilizado un poco más y permitiese más años o más posibilidades de poder rotar estas cosas, al final se podría... Pues vamos a hacer un paréntesis para la publicidad. Inmediatamente volvemos porque todavía hay que hablar de otra medida que quieren sumar y PSOE, que sea su segunda medida laboral más destacada, la reducción de la jornada laboral. A ver dónde nos lleva. Volvemos enseguida. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bien, Ismael, tenías tú en estos momentos el turno de intervención. ¿Qué solución aportas a este problema del fijo discontinuo? Pues lejos de reconocer que la reforma laboral nos congratulamos de que es la primera vez que patronales y sindicatos hemos llegado a un acuerdo, porque hay que recordar que la reforma laboral se ha aprobado con el diálogo social. De lo que me alegro mucho, porque así es como tiene que continuar el sistema. La negociación colectiva es el elemento, es la herramienta fundamental para que empresarios y trabajadores conozcan la problemática de la empresa y puedan entre ellos, con ese diálogo, concurrir a la viabilidad de la empresa y a la calidad del empleo. Colectiva se cuando se gobierna por decreto. No, eso no es un decreto. El fijo discontinuo es una reforma laboral que ellos han aprobado. Es verdad, no, pero estaba con lo de la medida del salario mínimo. La medida del salario mínimo, vuelvo a repetir, que está destinada a fortalecer los salarios más bajos, los estratos más bajos, mujeres y jóvenes. Cuando hablamos del fijo discontinuo, hay fórmulas. Por supuesto que yo entiendo que hay muchas empresas que tienen una estacionalidad y que en el momento de campañas les puede perjudicar. Para eso está el diálogo. Si verdaderamente hubiese un diálogo de empresa con trabajadores, con los representantes, porque no todas las empresas tienen representantes de los trabajadores, podríamos hablar de decir, bueno, vamos a ver cómo se hace el llamamiento, en qué momentos, de qué manera. Pero hay empresas que sabéis que no pasa eso, que el llamamiento ocurre cuando quiere la empresa o de qué manera llamo. Eso facilitaría
Y luego hay una medida interna que es la flexibilidad de la jornada, que se puede también, un 10% de la jornada se puede pactar una flexibilidad. O sea, tú puedes hacer unos meses un poco más de jornada, por otros meses que harán menos jornada y cobrar lo mismo todos los meses. Eso son la flexibilidad interna. Ya estaba antes y estaba en el calzado y está en otros sectores, y también con la reforma laboral también se introdujo de mejor manera. Entonces, que yo creo que hay mecanismos para poder llegar a un acuerdo. No sé lo que opináis vosotros, pero os voy a hacer la siguiente pregunta. La reducción de la jornada laboral. Quieren rebajarla de 40 horas a 38,5 horas semanales. No es viable para todos los sectores. Nosotros, yo en este caso hablando por Cedelco, yo tengo empresas asociadas que ya trabajan a 4 días a la semana, les está funcionando bien, se han tenido que adaptar, hay un periodo de adaptación en el que han ido encajando y ahora mismo están funcionando bien. ¿Eso es aplicable a todas las empresas? No. Para otros sectores es inviable. Entonces, aquí volveremos a tirar de lo mismo que dice Ismael, tendremos que sentarnos, que haya mucho diálogo social. Y es que una medida para el cajón del empresario, del tejido empresarial, no vale. Hay que adaptar y hay que dejar flexibilidad para que sea viable para todos. Está bien a quien le funcione, pero hay sectores que no. Pues lo hemos preguntado también al sector del calzado, la reducción de la jornada laboral, y esta es la siguiente respuesta de Marian Cano. Llevamos años que parte de los acuerdos que llegamos suponen una reducción de la jornada laboral. Los sectores industriales tienen una jornada laboral amplia, como en otros sectores, ¿no? Pero en la industria sí, y nosotros llevamos ya, yo creo que son 3 negociaciones colectivas en las que paulatinamente hemos ido planteando reducciones de jornada. No podemos entender que ahora esa jornada laboral se reduzca por decreto. Esto es algo que tiene que estar siempre de la mano de patronal y sindicatos. Se tiene que negociar en las mesas de convenios, en las mesas negociadoras de los convenios y en la mesa del diálogo social. Si nosotros ahora, que hemos pactado una reducción de jornada escalonada durante los 4 años de vigencia del contrato, tenemos que reducir por decreto esa jornada, pues realmente volvemos a lo mismo. Va directa a la competitividad de las empresas. No vamos a poder competir. España ya es un país en el que las empresas soportan una carga fiscal importante, una carga de seguridad social importante, los costes laborales son importantes, no comparándonos con mercados con los que ya hace años que no competimos. Nosotros no competimos a precio, competimos en calidad, pero sí comparándonos con países vecinos nuestros de la Unión Europea, que bueno, pues tienen cargas fiscales y costes laborales inferiores a los nuestros, entonces nos resta competitividad. Bien, pues este es el argumento de la patronal zapatera, que también es el del sector de servicios, y desde Cedelco también han puesto que no en todos los sectores va esta reducción de jornada laboral. ¿Lo podéis explicar? Sí, yo desde UGT y Comisiones Obreras, esta medida laboral destacada del Gobierno de Sánchez. Bueno, la medida no, han anunciado. Lo han anunciado, sí. No, es un decreto todavía. No. Yo espero que no sea decreto, porque coincido ¿Sí? que no todos los sectores se pueden articular igual. Esto no es pedir por pedir. Yo quisiera cobrar 10.000, el otro 20.000. Hay que ser sensatos, ¿no? Y la economía hay que sostenerla en el tiempo actual y en el futuro. Y por eso hay que abordar ese tema desde el diálogo social. Exacto. Hay que sentarse, qué sectores pueden aplicar esa medida, qué otros se les puede aplicar, qué no se les puede aplicar, pero trabajando una cosa que es muy importante para ese tema, que es la productividad, pues seguramente podríamos ir mejorando muchas circunstancias. Yo abordo el diálogo social, que se mantenga en esta nueva etapa y seamos capaces, empresarios y trabajadores, representantes, de llegar a estos acuerdos. Primero, porque les va a beneficiar a ellos, y segundo, porque nosotros vamos a estar en esas mesas de diálogo donde podremos, ¿no?, sopesar qué cosas son positivas, dónde se puede realizar, dónde no, y habrá una serie de medidas, no solamente ese ajuste en ese momento. Yo creo que se pueden abordar de otra manera. Y que sea progresivo, con una progresión pactada. O sea, esto no, hoy es una cosa y mañana para la mañana no, es imposible. Pero realmente la productividad, eso que tú estás diciendo, va a requerir que empresas donde su productividad pueda ser eficiente, ¿no?, o pueda ser posible, porque, por ejemplo, en el comercio es uno de los casos que nosotros abordamos todos los días, es muy difícil.
va a ser muy difícil que reduciendo la jornada laboral al final no se tenga que incrementar el coste o dar menos servicio al cliente. Depende de los sectores, como tú bien dices, es muy difícil que esto se pueda llevar, lo cual no significa que se pueda profundizar en otro tipo de cosas, ¿no? Cuando escuchamos ese tipo de medidas da la impresión a la mayoría de los trabajadores que se hacen exclusivamente para el sector público. Esto de la reducción de la jornada laboral, por lo que han comentado la patronal, es que hay empresas que no pueden reducir su jornada laboral. No sé si estáis, Claro, si opináis lo mismo. El sector público es primero que le afecta, nada más que tenéis que ver que los ayuntamientos puedan trabajar. Por ejemplo, Claro, que el sector público ya tiene otras circunstancias distintas y su jornada es inferior a 38, en muchas ocasiones es inferior a 38 o de 38 y media. Pero yo sí que creo que para mí es un planteamiento como a medio y largo plazo. O sea, tenemos una jornada laboral de 40 horas, mucho tiempo, veníamos también de trabajar más de 40 horas, de trabajar sábados, de que los niños trabajaban, o sea, pero venimos, eso sí es pasado, ¿no? Ya, eso ya es pero pasado. quiero decirte que yo creo que bien, por eso digo que es una cosa a medio, que no lo pienso aquí, no se puede tal, sino que pienso que es una cosa a medio y largo plazo, es decir, vamos a ir caminando hacia una reducción de jornada, porque es verdad que la gente también, los trabajadores y trabajadoras y los empresarios también piensan en algo más que trabajar, porque es verdad, como que hace unos años era trabajar la familia, trabajar. Entonces, ahora también la gente también le da mucha importancia al ocio, a la conciliación, a pasar tiempo con los hijos, o sea, una calidad de vida. Entonces, yo creo que eso va en esa línea. Sí que es cierto, vamos a ver en qué sectores se puede aplicar, pero tampoco vamos a hacer trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Si se pone 38 y media, claro, se pone en el Estatuto de los Trabajadores para que sea como máximo 38 y media la jornada completa. Entonces, yo creo que por ahí puede ir el tema. Y es que en otros países también hay jornadas más reducidas que las 40 horas. Pero es que incluso yo sumo un poquito para entender lo que ellos están diciendo, a esa medida se le puede complementar. Porque si yo como Estado quiero generar ese nuevo cambio, pues aquellas empresas o aquellos sectores que tienen más dificultad para llegar a eso, pues a lo mejor puedo inyectar una ayuda, ¿no?, extra a ese sector concreto. Durante un tiempo. No soy muy amigo de las ayudas. A mí lo de las ayudas me gusta cuando me las dan, porque realmente sí tienen fe y se ¿Cómo es posible que digas eso, Antonio? Si en esta legislatura pasada es la época que más ayudas, más el colchón social se ha protegido. Sí, pero bueno, no soy necesidad. No soy muy amigo de... Estoy hablando de las ayudas a las empresas, no estoy hablando de las ayudas a las personas, porque realmente algunas estoy más a favor y otras más en contra, pero ya no forma parte de este debate, ¿no? Yo sí soy partidario de que se financien proyectos, y que se ayude a financiar proyectos y que se ayuden proyectos, que yo creo que, lo que en este momento es lo que se está haciendo, ¿no? Cuando CEDETI, UEF, etcétera, que eso es lo que realmente es interesante. Y además, ahora cuando hablaba de la ayuda al comercio que sale, pues realmente la ayuda que va a salir es para hacer unas inversiones dentro del comercio. Y ahí sí que veo que esta mayoría de las ayudas, unas son de fondo perdidos y otros no. Pero a mí me gusta la sostenibilidad dentro de esto. Entonces, para que es verdad que el Estado, para que haya un cambio, puede fomentar algo de dinero o inyectar algo de dinero entre esos sectores que tienen más problemas, pero al final tiene que ser sostenible. Va a haber sectores que va a ser dificilísimo que pueda ser sostenible ese cambio. Entonces, sí me gustaría, y bueno, me gustaría verlo, que no se cambie el estatuto de los trabajadores. Yo sí que abogaría por lo que está diciendo, negociemos primero, vemos cómo funciona, démonos 4 o 5 años para que los convenios poco a poco vayan cambiando y se vayan adaptando a esta nueva situación según pueda ser, y luego a lo mejor dentro de 4 o 5 años, que creo que entra al hilo de lo que tú decías, veremos si hay que cambiar el estatuto de los trabajadores o no. Y no creo que sean trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, dentro de mi empresa, y yo soy una microempresa, quiero decir, hay personas que trabajan 36 horas porque así me lo han pedido, que tengan una reducción de jornada por atención a sus hijos y demás, y personas que trabajan a 40 horas. Y no hay diferencia entre unas y otras. No, me refería más a sectores, o sea, que la gente opte por trabajar en sectores donde se trabajan menos horas que por los que se trabajan más, porque eso pasa. Mucha gente, a veces se dice, la gente quiere ser funcionaria porque trabaja menos, por lo que pero eso ya trabaja menos es muy relativo. El sector público, ¿no? Que luego no es tan real como nosotros pensamos, ¿no? Porque hace poco hablaba con un médico de Orihuela y bueno, resulta que la pobre hace horas
porque existe una carestía en cuanto a docentes en este caso muy importante, entonces ella al final se siente responsable y hace un horario muy superior a lo que hay, ¿no? Pero inicialmente ellos ya tienen unos horarios más bajos, igual como los profesores, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que eso sea de primero, lo que quiero yo pensar, ¿no? O sea, tienes un trabajo que tiene una serie de características y otros trabajos que tienen otra serie de características. Yo, cuando era muy joven, o mucho más joven que ahora, por supuesto, también trabajaba de camarero y entonces al final, efectivamente, era todo precario, no te daban de alta, ibas allí y trabajabas lo que fuese, pero era como se trabajaba hace 40 años, o sea, y ahora eso no ocurre, ¿no? Y ante esos horarios de trabajo, que yo sabía que a veces tiene que trabajar fin de semana o las Nocheviejas, yo era el rey de trabajar las Nocheviejas, o sea, vale, pues sí. Funciona de esa manera, ¿no? Yo quería apuntar que en este punto en concreto, insisto, lo fundamental es el diálogo, porque con un ejemplo muy claro, un restaurante que tenga 4 camareros y haya que reducir la jornada porque así lo estipula la ley, o cierras un día o tienes que meter a una persona más. Y el empresario tiene que pensar qué coste le supone tener a una persona más. Entonces... Una ayuda, porque yo prefiero sacar a alguien de desempleo y esa ayuda que le doy al desempleo la doy a esa empresa porque va a contratar a alguien. Pero eso hay que gestionarlo y eso tiene un proceso. Por eso digo, hay que trabajarlo. La ayuda a lo mejor, pues te viene bien estos 3 meses, pero si dentro de 3 cuando ya no te encaja... Cuando hablo de ayuda, hablo de soporte económico para que eso sea una realidad. Pero y eso para tiene porque a mí lo que me interesa como representante de los trabajadores es que las empresas funcionen y bien. Claro. Porque eso para mí significa protección en el empleo y calidad y proyecto de vida para las personas. Por eso yo creo que las empresas funcionen al máximo posible. Claro que sí. Para terminar este debate, ya en los últimos minutos, me gustaría que desde los sindicatos me hicierais una radiografía del desempleado. ¿Quién es en estos momentos en Elche el parado? ¿Mujer? ¿Joven? ¿Mayor? A ver, las mujeres, sin formación, el 62-63% de los parados de nuestra ciudad son mujeres. El tramo de edad está entre, si no recuerdo mal, entre 45 y 55, 60 años, es donde más hay mujeres desempleadas. Y bueno, de los sectores, el sector servicios es el que tanto que tira de la economía como donde más parados hay. El sector servicios es verdad que engloba mucho. Sí, bueno, lo sabe muy bien Antonio Andreu. El sector de servicios ahora es el que más contratos ha generado en 2023, pero el que más número de parados tiene. ¿Cómo está el sector servicios? ¿La precariedad en el sector servicios en estos momentos? ¿Qué porcentaje tiene, Antonio? ¿Me lo puedes...? No te lo puedo decir, no tengo el dato, pero sí que creo que hemos empezado hablando de aquel puzzle que nos decía Sol al principio, que ese es el puzzle que hay que encajar. Es decir, posiblemente si fuésemos capaces de encajar ese puzzle, no habrían tantas mujeres jóvenes desempleados, porque tendríamos un puzzle más encajado, porque sinceramente dentro de AESEC nos llegan demandas de trabajadores dentro del sector de restauración, de servicios y sobre todo en la asistencia domiciliaria, donde realmente no existen trabajadores. Y entonces, y cuando digo trabajadores y trabajadoras, o sea, también no solamente es mover un enfermo, sino cuidarlo y tal, y entonces no existe ese encaje. ¿Por qué? Porque las personas que están desempleadas a lo mejor no tienen la formación o la calidad de empleo que estamos ofertando, por la parte que nos puede tocar a nosotros, no es la adecuada para que se cubran esos márgenes, ¿no? O esos puzzles. Hay que encajar el puzzle. Tenemos que ver qué parte podemos poner nosotros y qué parte tiene que poner la administración y sobre todo los trabajadores para que encaje ese puzzle, ¿no? Y que salgan de esta situación de desempleo para que se incorporen dentro de trabajos que realmente son necesarios. Por no hablar de la agricultura, porque siempre la dejamos atrás y que puede ser un motor terrorífico en Elche y no estamos trabajando. Y quería preguntaros también, porque en 2018 hubo un estudio de la Universidad Miguel Hernández, claro, nadie sabe cuántos trabajadores están en la clandestinidad, evidentemente, pero sí que ese estudio, en una encuesta de 600 personas, lo que concluyó es que nosotros aquí tenemos normalizada la economía sumergida. Han pasado 5 años y pico de ese estudio. ¿Qué pensáis vosotros? Ha mejorado. Ha mejorado, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué ha mejorado? Porque los datos, si mejora el empleo, es normal que algo que está sumergido también aflore. Porque tú necesitas demanda de trabajadores. Llega un momento, si hubiese mucha demanda, si estuviésemos hablando, como dice Antonio, el economista,
en ese pleno empleo que sería un 5, un 3%, estaríamos hablando de otra cosa diferente. Ya. Ya. También ha habido un dato que en el reportaje que Benidorm, por ejemplo, tiene la tasa de paro más baja. Pero no se puede comparar la población, evidentemente. La población de Benidorm es... Efectivamente, pero podemos hablar de un municipio turístico. El turismo también podría ser un revulsivo para el empleo. Claro. Sí, Pero claro. hay que pensar, sí lo es. Ya, pero hay que pensar en muchas cosas. Si estás hablando de Elche como un revulsivo turístico, claro, yo diría, hay que hablar de muchísimas otras cosas. Hay que ver cómo se accede a Elche, hay que ver dónde se aparca Elche, hay que ver dónde están los comercios de Elche, hay que ver muchas cuestiones. ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a dormir? O sea, ¿dónde vamos a comer? ¿Por qué no tenemos un sitio en el parque donde tomar una cerveza? Etcétera, etcétera. Tienen que proyectar muchas circunstancias. Hay que proyectar muchas circunstancias y sobre todo lo que Sol estaba comentando, ¿dónde voy a dormir? O sea, ¿tengo plazas hoteleras para dormir en Elche? Pues posiblemente no, o sí, o muy pocas, o no las que nosotros quisiéramos. Y por supuesto el sector turístico, que yo creo que se criminaliza a veces porque dicen que no da valor añadido. Sin embargo, a mí, cuando voy a ciudades que son turísticas, veo que sí que da valor añadido, porque lo mismo que estaba diciendo antes, porque hay ciudadanos que tienen un sueldo digno, trabajan y tienen un proyecto de vida gracias a ese sector turístico. Bien, y ya que habíamos empezado el debate diciendo que hay que encajar los puzzles, vosotros sois quienes manejáis ese puzzle. Estáis en el Consejo Social, Cedelco de invitados. Sí. Supongo que cambiará Sí. Yo no supongo, yo espero. No sé si este nuevo gobierno de PP y Vox ha retomado esa mesa de la economía, de la lucha de la economía sumergida que puso en marcha Carlos González. No sé si se hizo algo con esa mesa de lucha contra la economía sumergida. A ver, lo que se hizo en su momento fue el estudio que has comentado sobre la percepción que tiene la ciudadanía y la verdad es que poco más. Además, era una de las... Además, si recuerdas, una de las críticas que nosotros hacíamos era que no se había hecho nada más, cuando creemos que sí que se puede hacer. Y yo, a ver, apunto dos cosas por ser práctica y qué cosas se pueden hacer. Yo creo que campañas de sensibilización y concienciación de que con la economía sumergida aquí nadie gana. Ni hay competencia desleal, no ganas tú en el momento en que no estás contratado porque puedes tener un accidente laboral y no estás desamparado. No ganas porque si quieres cobrar una prestación no vas a poder pagarla, no vas a tener una jubilación porque no has cotizado. O sea, todos son cosas en contra de la economía sumergida. Yo creo que es muy importante. Campañas, pues eso, igual que hacemos campañas para el tema, por ejemplo, de no correr en la carretera o de cualquier otra, de concienciación, pues ese tipo de cosas. Y luego, una cosa que nosotros hacemos es, desde nuestro sindicato, la Secretaría de Juventud, es ir a los institutos y explicarle lo que es un sindicato, explicarle la importancia de organizarse, la importancia de que conozcan sus derechos, porque también nos parece muy importante que la gente joven tome el relevo, porque es verdad que el sindicato es pues eso, algo que se ha ido creando, pero que muchos jóvenes no conocen porque se incorporan al trabajo tal. Entonces, es muy importante que sepan que los derechos se tienen que conquistar y que se tienen que cada uno tiene que moverse para no ir perdiendo de eso, porque no se heredan, ¿no? Entonces, esas dos cosas, y sobre todo a nivel administrativo me parece importantísimo que se hicieran campañas, muy importante. Antonio, Sol, terminamos con vosotros, la economía. Te diría, voy a ser breve y así Sol tiene un ratito también para decir alguna cosa. La economía sumergida, lo más importante es que destruye toda la economía. Entonces, si lo tenemos claro, y los empresarios, o sea, yo no he oído discursos tanto de Cedelco, de todas las asociaciones empresariales, que hablan de que todas las asociacionismos luchamos por la economía sumergida. Y es verdad que existe la economía sumergida, pero cada vez muchísimo menos, cada vez las empresas somos más conscientes de que es así, y te diría que se va a erradicar en breve. Siempre existirá un reducto porque hay gente que viene y no puede trabajar de otra manera que no sea con economía sumergida, y eso también hay que empezar a trabajar, porque ya empiezan a darse sectores donde se focaliza personas sin permisos de trabajo que solamente pueden ir a esa economía sumergida. Claro. Y al final el que gana en este caso es parte del empresario porque tiene unos salarios bajos, pero perdemos todos porque nos enfrentamos ante personas con competencia desleal, como está diciendo la compañera. Yo, si me permite, solamente eso, por reconocer los hechos, ¿no? Yo sí que tengo que agradecer, ¿no? Porque es cierto que yo lo noto, que la calidad del empresariado está cambiando. Es cierto de que todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya oigo otra forma de dialogar de los empresarios, de que se dan cuenta, evidentemente, que su empresa tiene proyección
cuando hay economía y las cosas funcionan. Por eso simplemente... Yo iba un poco por la línea de Ismael. Afortunadamente vamos evolucionando como sociedad y el empresario no deja de ser un ciudadano más, el empresario o la empresaria, y el empresario de hace 50 años no es el de hoy, y las circunstancias en las que vivíamos hace 50 años no son con las que se trabajan hoy. Al final, pues eso, sentándose a la mesa, sindicatos, parte empresarial, gobierno, se van trazando leyes, se van trazando normas que nos llevan a donde hoy, y yo creo que, por regla general, por hablar de generalidad, el empresario de hoy y el empresario ilicitano tiene bastante asumido que con la economía circular perdemos, con la economía sumergida perdemos todos, ¿no? Y yo creo que ahí hay bastante concienciación. Bueno, pues terminamos como hemos empezado, en positivo. Tenemos la tasa de paro más baja desde 2007 y tenemos un empresariado reconocido por los representantes sindicales que tiene una mayor concienciación para acabar con esa clandestinidad en el trabajo y para mejorar el empleo en esta ciudad y que sea digno y que nos vaya a todos mucho mejor, y que queremos ver Semana Santa, Navidades, fiestas de agosto como las que hemos visto en este mes de diciembre, todo lleno, restaurantes, cafeterías, terrazas, centros comerciales y sobre todo el comercio de proximidad vivo y feliz, y nuestras empresas pues con trabajadores también que cobren salarios dignos. Nos quedamos con eso, ¿no? Sí, eso es lo que pedimos para 2024. Vamos a por ello. Muchas gracias, Carmen Palomar, Ismael Senén, mucho trabajo por delante. Antonio Andreu, presidente de la patronal AESEC y directora de Cedelco, Sol Segura, también mucho trabajo. Supongo que con este nuevo equipo de gobierno también no tenemos las competencias transferidas los ayuntamientos, pero sí se puede hacer mucho en actividades como las que hoy estamos realizando en nuestro programa de Teleelch, el programa Debate. Gracias por estar aquí y también gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. La próxima semana hablaremos de la salud mental. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.